nos encontramos con la doctora Ximena Ceballos, que será la encargada de nuestra entrevista del grupo de psicología jurídica. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, primeramente, doctora, ¿a qué se dedica y cuáles son sus funciones dentro de su trabajo? Bien, trabajo en el área forense, psicología forense, en la división médico-legal de Hunter. Sí, es un trabajo dependiente. Entonces, también laboro en el área clínica, justamente aquí en la clínica de Equipa, donde estamos llevando la entrevista. Entonces, me permite hacer dos labores en distintos momentos, ¿no? Este es un momento, un horario particular, fuera de mi horario de trabajo. Entonces, la labor que eminentemente ocupa la mayor parte del tiempo es evidentemente la de forense. ¿No? Hacemos dictámenes periciales que contribuyen a determinar la valoración que hacen los operadores de justicia. Claro, muchas gracias. Bueno, y coméntanos un poco de dónde realizó sus estudios de pre y posgrado y cómo fue la experiencia estudiando ello. Sí, bueno, en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? En ese tiempo también les diré que era la única que iba a la carrera de psicología, ¿no? Posteriormente salió en otras universidades y ahora entiendo que no San Pablo. Pero en mi experiencia muy buena, he tenido la suerte de tener catedráticos con toda la capacitación correspondiente. Muchos han venido de Lima, algunos muy preparados que aún se mantienen dictando clases en la universidad y tienen un reconocimiento, ¿no? A nivel de la región de Arequipa. Muy bien. Bueno, ¿y qué características de la personalidad considera que debe tener una persona para trabajar dentro de la psicología jurídica y forense? Bien, si bien es cierto, es un área que nos conlleva a nosotros los peritos a estar inmersos en casos específicos con muchos usuarios que asisten a la división médico-legal con distintas problemáticas personales, de pareja, de violencia. Todas están vinculadas al área de violencia en su gran mayoría. Adolescentes, jóvenes, niños, adultos mayores, ¿no? Personas vulnerables en las que acuden diariamente. Ha aumentado mucho la estadística en el tema de violencia. Y a la pregunta que iba, ¿no? ¿Qué características? Si bien es cierto, nosotros tenemos que manejar ese temple, el hecho de poder trabajar con las personas, poder manejar una empatía, un rapport oportuno, comprender la problemática y, si bien es cierto, también manejar nuestro trabajo de manera imparcial, ¿no? Que pueda contribuir fehacientemente a los operadores de justicia. Eso sí. Entonces, el usuario muchas veces viene a exponer su problemática y de acuerdo a eso nosotros valoramos si es que realmente existe una afectación psicológica o no. Y eso va a determinar en las instancias del juzgado si realmente corresponde una sentencia al presunto imputado o no. Entonces, es determinante en el área legal. Entonces, eso sería mi respuesta. Claro, entonces bueno, eso nos lleva a cómo usted podría definir la importancia del trabajo entre un psicólogo dentro del entorno judicial y legal. ¿Cómo ese trabajo podría ir a la par, efectivamente? A ver, quisiera entender que la parte judicial y legal está compuesta en una sola. A ver, ¿O cómo usted lo podría interpretar dentro de la importancia del rol del psicólogo en este entorno? De hecho, los medios probatorios que utiliza el señor juez para valorar una sentencia, para emitirla o para dictar medidas de protección a los niños o a los adultos mayores, a la persona o la víctima, en este caso la presunta víctima, depende también en un gran porcentaje de la valoración psicológica que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, determinante si es que fuera casos de violencia psicológica.
Pero cuando son casos de violencia física y psicológica, pues lleva en conjunto con el médico legista, él hace la valoración de lesiones y emite su protocolo, emite su pericia. Y nosotros hacemos lo mismo. El juez valora, el señor juez valora ambos medios probatorios y él determina, ¿no?, lo que es conveniente para esa sentencia. Claro. Sí, tiene de importancia. Claro, de hecho que es bastante importante. Sí, es de inmediato lo primero que solicitan, evaluación física y psicológica. Está bien. Entonces, bueno, continuando, aproximadamente ¿entre cuánto oscilan sus ingresos laborales? Bueno, el Estado tiene, tenemos un ingreso aproximado entre 4.000, 5.000, ¿sí? Y el independiente ya depende de la afluencia de pacientes, ¿no? Un mes puede venir aquí a la clínica semanal entre 8 o 10 pacientes. Hay semanas que vienen un poco más, y semanas que no, depende de las temporadas. En vacaciones es donde baja la afluencia, pero ese es un promedio que yo manejo diferente, ¿no? Es otro costo también. En la clínica maneja otro precio, ¿no?, que es la consulta particular, sobre todo. Sí, tiene otro precio. Y bueno, ¿qué más se podría esperar al trabajar dentro del campo de la peritopsicología? Esperar que haya más estudiantes, ¿no?, que postulen muchos jóvenes a la carrera de psicología, y no necesariamente, ¿no?, generalmente al inicio consideran que solo existen determinadas áreas como educativa, como organizacional y clínica, ¿no? Pero el explorar el área forense no es otro ámbito, es una experiencia muy bonita que depende mucho también de la base clínica que uno tenga, ¿no? Entonces, si ustedes en la universidad van a fortalecer esa área clínica, lo más probable que cuando ustedes, si es que alguno se interesa en continuar psicología y trabajar en lo que es psicología forense, la base clínica va a ser fundamental. Bueno, y por último, ¿qué consejos, regresando justo a lo que nos comenta, les podría dar a los alumnos del primer ciclo de psicología para animarlos a adentrarse al campo laboral en los próximos años? ¿Qué consejos? Bueno, recibir seguramente que eso también viene ya de casa, de la familia, comprometerse con sus estudios, ¿no? Interactuar también con la sociedad. Yo sé que algunas universidades salen a campo, ¿no?, desde el inicio, entonces están interactuando continuamente porque vamos a trabajar con personas, vamos a valorar conductas, comportamientos, y lo primero que tenemos que hacer es observar, ¿no?, el comportamiento de cada uno. Ya esa es la primera impresión que me da el paciente, ¿no? Entonces, y la experiencia del tiempo les va a dar a ustedes el complemento. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, En el ámbito jurídico, el psicólogo no solo aporta una comprensión más profunda de la conducta humana, sino que también nos brinda las habilidades y herramientas para poder entender y comprender el estado mental y la capacidad de estos mismos en los individuos involucrados en procesos legales. Se pueden ejemplificar en casos como la capacidad para testificar una competencia al enfrentar un juicio. Es por ello que la psicología jurídica ayuda a entender la influencia de factores como los traumas, la salud mental y el entorno socioeconómico de una persona a la hora de evaluar su comportamiento delictivo. En este sentido, la colaboración entre profesionales psicólogos y de los del ámbito del derecho es sumamente importante a la hora de administrar una sentencia de justicia. La psicología jurídica es una disciplina fascinante, la cual combina dos mundos. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, donde los psicólogos empezaron a utilizar sus conocimientos en el ámbito legal. El pionero de la psicología jurídica es el alemán Hugo Müncherer, el cual escribió el valor de la psicología jurídica en el ámbito legal en su libro On the Witness Stand, en el año 1908. Un hito muy importante fue el caso de Brown Board of Education en 1954, donde los expertos en psicología narraron el impacto del segregacionismo en los niños, que fue fundamental en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos para poder tomar las decisiones y poder declarar inconstitucionales las leyes de segregación racial en las escuelas públicas. La psicología jurídica ha evolucionado con el tiempo
y evalúa temas de violencia, psicología en la víctima y los testigos, la mediación y la resolución de conflictos. La psicología jurídica busca la administración de la justicia y el bienestar social. Para saber el concepto o la definición de psicología jurídica tenemos que tomar en cuenta dos conceptos. Por un lado tenemos el estudio del derecho, que en cierto modo es un teoría que permite entender la convivencia de una sociedad y recrear los mecanismos que permiten su cumplimiento de estos. Y por otro lado, la psicología se encarga del estudio de la conducta humana y generar una explicación de las consecuencias que se puedan generar a partir de estos casos o por la salud mental que pueda tener la situación enjuiciada. En el 2010, según Brewster, nos afirma que la psicología jurídica es esencial en la justicia, puesto que se debe aplicar un lado humano a esta. Asimismo, se mencionó que no se debe definir por el contexto el cual esté siendo presentado el caso. Bueno, ahora hablaremos sobre los campos de trabajo de la psicología jurídica. En estos tenemos la Fiscalía, la Policía Jurídica, la Medicina Legal, Secretaría de la Mujer, Línea de Atención, el Juzgado, la ONG, los peritos privados. Y bueno, todos estos están relacionados a las facultades de Derecho dentro de las universidades. En el 2010 se denominan 9 campos de la psicología jurídica. El primero vendría a ser psicología forense. Este da informes periciales derivados al juez y lo denomina un asistente judicial. El segundo vendría a ser psicología penitenciaria. Este va para disminuir todo lo que tiene que ver con la prisionalización y su impacto que tiene que ver con los privados de su libertad. La tercera vendría a ser aplicación de la función policial. Eso serían negociaciones en situaciones delicadas y con testigos protegidos, en la formación de procesos de selección e incluso apoyan investigaciones de la perfilación de victimarios. La cuarta vendría a ser aplicada a la resolución de conflictos, comunicación, resolución pacífica y negociación de los conflictos judiciales para poder prevenir problemas que surjan al interior de la cárcel. La quinta vendría a ser la psicología del testimonio. Determina esas variables psicológicas intervinientes en el testimonio judicial y la revisión de la exactitud en el testimonio de la credibilidad. La sexta vendría a ser la psicología judicial. Interpreta los testimonios de la fundamentación de la psicología social. La séptima vendría a ser la psicología de la victimización. Interviene en las víctimas para protegerlas y acompañarlas durante el proceso judicial y en su restitución y reparación. La octava vendría a ser la psicología criminológica y la criminal. Esas se denominan en dos. La criminal, que tiene que ver mucho con las emociones de la persona y en el delito y cómo tratarla y prevenirla. La criminológica, que está orientada en la teoría explicativa del crimen y los estudios de los factores de la prevención o las propuestas para poder prevenirlas. Y por último, la novena sería la psicología del trabajo aplicada al sistema judicial. Evalúa y selecciona de forma laboral a la salud de sus servidores judiciales. En caso pasa algún problema dentro de la empresa, ellos pueden aplicar una sanción en tipo legal. La influencia entre los rubros que se tienen en la psicología jurídica son fundamentales para la comprensión del comportamiento del ser humano en contextos legales. Se tienen en cuenta algunas disciplinas, como por ejemplo la sociología, el cual aportan conocimientos sobre normas sociales y desigualdades que tienen un impacto en el sistema judicial. Luego se tiene en cuenta la antropología, que nos ayuda a entender las diferencias entre las culturas en el momento que se aplican las leyes. De ahí tenemos la ética, que es como una guía de nuestra conducta profesional hacia los casos legales. Luego está la tecnología, el cual nos provee herramientas para evaluar y analizar los datos forenses. Luego está la neurociencia, el cual nos permite demostrar cómo el cerebro influye en la responsabilidad penal. Dichas influencias, junto con la comunicación, la política, la medicina y la historia del derecho, nos crea un enfoque interdisciplinario
que enriquece nuestra comprensión hacia la psicología jurídica, a su vez haciendo un impacto en lo que es la justicia y la sociedad. En el perfil de un psicólogo jurídico forense existen requerimientos básicos los cuales un psicólogo tiene que cumplir, como los peritajes, tener conocimientos de los procesos judiciales y saber utilizar sus habilidades clínicas que también nos pueden ayudar a resolver conflictos. Es necesario también saber sustentar de forma escrita y verbal. También es importante tener capacidad de decisión. Y una de las más que para cumplir el perfil es ser intelectual. La otra es la inteligencia, que quiere decir analizar, comprender y resolver informes complejos. La ética en la práctica del ámbito jurídico del psicólogo se involucra por una parte en el campo normativo, tanto los sociales, legales y moral de la profesión. Consideramos estas exigencias de la dimensión clínica que se llama un sufrimiento psíquico, en la cual el psicólogo debe tomar una decisión entre ambas dimensiones. Así presentamos los tres más enfrentadas por los psicólogos dentro del sistema jurídico. Uno es la imparcialidad, en lo cual el psicólogo selecciona toda la información para así recolectar cuál será presentada en el informe. Dos, la honestidad elaborada del informe del sujeto a partir del campo, comprometiéndose en el ético y la objetividad que merece la persona. La tres es, depende del caso junto con el juez, lo cual el psicólogo informa lo que el individuo tiene sus intenciones, de qué manera, lo cual. Así para que el psicólogo tenga un buen desenvolvimiento con el paciente o con la persona.